Buenas noches de nuevo, aquí en 8 en Clave Cádiz seguimos debatiendo, también el descanso hemos debatido un poco, pero vamos a cambiar ya de tema y no nos vamos a centrar en la tesis de Ignacio Romaní, con Enrique Montiel, con Fanny Escoriza, con Diego Boza y con José Antonio Vázquez. Queremos poner ahora sobre la mesa, ayer hubo unos ejercicios militares en la base de Rota para habilitar la base de Rota como cuartel general operacional de la OTAN para una misión. Eran los ejercicios MILEX 18 y hubo bastante revuelo, hubo muchos helicópteros sobrevolando distintas localidades del litoral gaditano. Esto sirve también para poner sobre la mesa una reflexión que quiero compartir con ustedes, o que os la voy a plantear, mejor dicho. ¿Cuál es la conveniencia de que Cádiz cuente con una base militar como la base naval de Rota, que es un punto estratégico para cualquier conflicto bélico de los que se pueden suceder ahora mismo en el mundo? ¿Creéis que compensa a Cádiz tener esa base aquí? Yo creo que hasta ahora no le ha dado más que beneficios, creo, hasta ahora. Yo era chico y ya se hablaba de los peligros de la base. Hemos sobrevivido a varias guerras del Golfo, de Irak, a varios... y yo no he visto de momento más que beneficios. Desde luego las ciudades más directas, que son Rota y el puerto de Santa María, que son las que más directamente se benefician de la presencia de la base por lógica geográfica. ¿Que tiene sus riesgos, que tiene sus peligros? Claro, verás, negarlo sería como negar el peligro de cualquier base o cualquier campamento, cualquier destacamento militar. Pero yo creo que de momento, y la historia lo avala, lo único que nos ha traído ha sido beneficios, por lo menos, ya digo, para las localidades de Rota, que no sería la misma Rota sin la base, y de menor medida, pero también del puerto de Santa María. Y Sanlúcar y Chipiona. Yo creo que hablando desde un punto de vista microeconómico, por así decirlo, ¿no? A las localidades del alrededor de Rota, desde el punto de vista de economía doméstica, comercial, de tal, entiendo que sí les beneficia. Desde el punto de vista, repito, entre comillas, macroeconómico, a España le interesa tener esa base por tener buenas relaciones con Estados Unidos y con la OTAN. En relación con qué es un riesgo, efectivamente, pero igual que la base de Morón o la que sea, ¿no? Cualquier base es un riesgo para lo que pueda suceder, desde un accidente hasta un acto terrorista o lo que sea. En definitiva, yo coincido con él. Actualmente la base de Rota, yo creo que además lleva muchísimos años, el pueblo de Rota está muy hecho a su base, por así decirlo. De hecho, y aprovecho para meter una cuña, se está celebrando ahora por parte de la UCA un homenaje a Felipe Benítez Reyes, escritor roteño, que, bueno, y por así decirlo, universal, que además mucha de su obra habla de esa mezcolanza entre el roteño con el americano que llega, cómo hay pues uniones familiares, etcétera, ¿no? Yo creo que, en definitiva, ahora no sé si sería un buen momento para eliminar esa base, ni tampoco creo que beneficiará en nada desde el punto de vista económico y personal a las ciudades del entorno de la base. ¿Fanny? Es que yo creo que es un arma de doble filo. O sea, económicamente beneficia y lleva beneficiando muchos años, pero claro, también está la moral por otra parte de quien la quiera tener. Los roteños, muchos de los roteños no la han demostrado. De hecho, no les molesta tener la base allí. A mí personalmente, será que tengo más moral, nunca me ha hecho gracia, y sé que está ahí desde que soy chica, pero nunca me ha hecho gracia tenerlo. Es una cosa que tenerla cerca, no, por mucho beneficio económico que tenga, no agrada. Sabe que hay 4 lanzamisiles superpotentes ahí, no me parece, no sé, el tema de seguir potenciándolo, como sería en este caso el nuevo tema. No lo veo. No lo veo. Es que, claro, es un poco tramposo plantearlo en la provincia de más paro de España, ¿no? Como las corbetas, ¿no? Lo mismo. Claro, tenemos la provincia con más paro de España y con las 2 renuncias de soberanía más importantes que hay en el territorio español. Claro,
Esto yo creo que está relacionado. En otra provincia, con otra situación económica, probablemente el nivel crítico hacia esa situación sería mayor. Aquí, pues claro, ¿a quién se le ocurre decir? ¿A quién se le ocurre decir que no debemos construir las corbetas? No se le ocurre decirlo ni al alcalde de Podemos. Por derechos humanos de Andalucía, los Sí, ecologistas sí, de pero Nación, son 4 locos. Eso es... Están peleados además con el alcalde de Podemos. Solo se le ocurre a... claro, cualquiera que tenga interés electoral no puede decir eso. Porque es una opinión contramayoritaria. La mayoría lo que quiere es pan y le da igual. Le da igual que el pan esté manchado de sangre, le da exactamente igual lo que quieres comer. Claro, cada uno es dueño de su hambre y hay gente que está dispuesta a eso. Y bueno, pues tenemos que entender que la situación es muy compleja, que probablemente en otra situación económica en nuestra provincia habría otra respuesta hacia una renuncia a soberanía que supone que dependemos en materia de seguridad y en materia de derechos laborales, porque todo lo que está ocurriendo con los trabajadores de la base de Rota está relacionado con esa renuncia de soberanía en el que los derechos laborales dependen de lo que decida una administración que está a miles de kilómetros y que cambia y que puede ser gobernada por personas como las que están gobernándola ahora mismo, ¿no? Entonces, evidentemente económicamente para los niveles en los que nos movemos en la provincia de Cádiz es esencial, pero el ideal sería generar otras economías que permitieran que la provincia de Cádiz no fuera una provincia militarizada y que tuviera que vivir de los militares, que pudiera vivir desde una perspectiva pacífica o pacifista. ¿Hay posibilidad de construir esas alternativas con el mismo peso que tiene la base naval de Rota? Económicamente hablando, ¿eh? Estamos hablando desde el punto de vista económico y práctico. ¿Hay interés en construirlas? Te planteo la pregunta. O sea, es que la base tiene que estar en algún sitio. Igual, ¿dónde está la base en Italia? En Italia está en las zonas pobres. En el sur, en Nápoles. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está aquí? En Rota, en las zonas pobres. ¿Por qué? Bueno, pues creo que hay elementos ahí que tener en cuenta porque son las zonas en las que menos rechazo social pueden encontrar estas situaciones. ¿Por qué no hay en otras zonas que son igual de relevantes para el control del Mediterráneo, igual de relevantes? Pues quizás habría que preguntárselo. Que ahora mismo no lo podemos quitar, eso coincido con José Antonio, ahora mismo nadie puede plantear quitarlo porque con las cifras de paro que tenemos nos generaríamos aún más paro en Rota, aún más paro, menor riqueza en el puerto de Santa María, en Sanlúcar, en Chipiona. Pero en la construcción, creo que la construcción de provincia tendríamos que plantearnos otras alternativas que no fueran eso, que no fueran el retín, que no fuera la construcción de corbetas para un régimen que viola derechos humanos en Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también hay que decir que no porque no se ha construido la base aquí porque sea el sitio más pobre, sino porque estratégicamente es un lugar adecuado para la labor que se realiza. O sea, creo que debemos confundir, ¿no? Por lo demás, bueno, me alegro de que Diego también esté de acuerdo con que la base de Rota permanezca. Bueno, ahí está la opinión de Diego Goza, de Enrique Montiel, y queríamos preguntaros también por una cosa curiosa que ha ocurrido este fin de semana. En las páginas de Diario de Cádiz, en la portada, salía la inauguración de unos ascensores que había instalado la Junta de Andalucía y había ido la alcaldesa de San Fernando con el delegado territorial Federico Fernández, habían ido a inaugurar los ascensores, a probarlos al menos. Entonces la foto era Patricia Cavada con Federico Fernández y un vecino dentro de un ascensor haciéndose la foto y promocionando un poco el acto, ¿no? al estilo político. La pregunta es, ¿esta corriente de inauguraciones ya rápida se ha iniciado? ¿Creéis que estamos en pre-campaña, que son síntomas de que se está en pre-campaña? Y también abro la veda de los recuerdos. ¿Cuál es la inauguración más rara, más sui generis, más ridícula que habéis llegado a presenciar o a conocer? Bueno, pero no se inauguró ese día, ¿eh? No, estaban inaugurados. Se visitaban. Claro, estaban inaugurados desde hacía 2 meses por lo menos. Eran, creo, 14 ascensores pagados por la Junta de Andalucía. Y por lo visto se hizo una reunión repaso con las asociaciones de vecinos para, oye, ¿esto cómo va? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Efectivamente es campaña ya electoral y bueno, creo que la alcaldesa se ha dado cuenta de ese, entre comillas, error, que además ha sido magnificado cuando ha entrado en enfrentamientos directos con determinados periodistas que le han, por así decirlo, afeado, que se empiecen a hacer fotografías de este tipo ya en campaña, claramente, aunque también te digo una cosa, no sé si hemos dejado de estar en campaña electoral, pero bueno, realmente
Y lo hemos comentado antes, la foto dentro del ascensor, no sé si es un acierto, ¿eh? Un apunte, entre paréntesis, sobre el asunto, que no es el fondo, no son los ascensores, pero el dinero es del plan estatal de vivienda del gobierno, lo gestiona para determinadas rehabilitaciones la Junta de Andalucía. O sea que ni siquiera el dinero, aunque la obra sí, ni siquiera el dinero. Pero el dinero es de todos. Pero abro el... Déjame añadirte, tampoco Abro lo ha pagado paréntesis. solo la Junta de Andalucía. Porque No, que la Junta de Andalucía no le ha pagado nada. Bueno, sí, pero que los vecinos han tenido que pagar gran parte, lo sé porque soy afectado. Sí. No era en mi casa donde No, que la estaba, Junta cavada, no en tu pero ascensor, no, no en mi ascensor. yo vivo en un bajo, con lo cual ni siquiera uso el ascensor y he tenido que pagarlo, que es otro tema. Eso es la línea horizontal. Pero cerrando el paréntesis, hombre, hay veces que en la política se llega a lo absurdo. Que tenía que ir a visitar eso, bueno, pues tampoco es tan absurdo, ¿no? Que se hagan una serie de mejoras de accesibilidad para vecinos que seguramente llevan muchísimos años solicitando esas mejoras que se hayan conseguido a través de una subvención. Pues bueno, que vaya la alcaldesa y el delegado de vivienda, pues vale. Desde luego la foto en un ascensor de un político da igual para lo que sea, nunca es. Lo hablábamos antes del micrófono y lo vuelvo a admitir. Inauguraciones absurdas. Yo creo que el Plan E nos dio grandes modelos de absurdeces en cuanto a inauguraciones y obras públicas, en las que yo llegué a asistir a grandes semáforos con carteles gigantescos detrás y a grandes farolas inauguradas. Yo de todas me quedo con aquella foto de Teófila Martínez en la piscina vacía de Astillero haciendo como que nadaba. Esa foto, a mí, sinceramente, probablemente no sea la inauguración más absurda. De hecho, no era inauguración, era una visita de obra. Pero esa foto con ella con las manos hacia adelante y poniendo cara de nadar, yo creo que hay pocas cosas que puedan igualar ese momento. Y yo creo que es que yo coincido con Enrique, que estamos en campaña electoral siempre. No sé quién le ha dicho a los políticos que este tipo de cosas le traen un beneficio electoral. Porque a mí, yo no. O sea, es que no me imagino a nadie un 24 de mayo diciendo voy a votar a Cavada que vino e inauguró mi ascensor. Es que lo veo tan ridículo que bueno. Bueno, a lo mejor sí se plantea voy a votar a Cavada porque es la que conozco. Aquí no vino nadie. O más. la que ha gestionado que me pongan el ascensor. Yo creo que más bien el mecanismo es ese. Bueno, como soy uno de los vecinos, el Partido Popular nos envió una carta diciendo que el dinero que venía era del Estado. O sea, el Partido Popular. Eso es una verdad. Pero viene del gobierno de España. Eso es de una esos verdad. ascensores que se han inaugurado. No sé, es que yo trabajo, entonces no tengo el horario de Cavada. No sé si era eso, pero bueno, en San Fernando, en aquella zona, se han modificado varios en la parte de Carlos III. Entonces, y no. Todavía no se habían inaugurado los ascensores y ya el Partido Popular se adelantó a la posibilidad de utilización por otra parte. Por lo tanto, quiero decir que son los ascensores de la disputa. Todo el mundo quiere, sabe que... muchos padres. Fanny, ¿qué opina de este tipo de inauguraciones? De este tipo de... No inauguraciones, porque hemos dicho que era una visita, de este tipo de actos. Creo que son totalmente innecesarios porque es como querer tener un reconocimiento por una cosa que es tu obligación. O sea, eres político, estás trabajando para la gente, ¿por qué tienes que tener un reconocimiento? No lo precisas, tienes que simplemente hacerlo. No ir a que te pongan la medalla, no ir a salir en la foto. Creo que eso es lo que más honraría a un político, pero Pero se sigue... Además, no es quedan. donación ni de Cavada ni de nadie, que es dinero de nuestros impuestos. O sea, Claro, que no es que nadie haya donado, por lo tanto, defenderlo, tenemos que ir todos los españoles a inaugurar cada ascensor. Pues nos vamos a entrar, ¿eh? Planteaba una pregunta de Enrique muy interesante. Dice, ¿hemos dejado de estar algún momento en campaña? Porque claro, ahora, con las posibilidades a la vuelta de la esquina de moción de censura en cada administración, parece como que nunca se deja de estar en esa tensión de campaña electoral, ¿no? Claro, antes raro el ayuntamiento en el que no se gobernaba por una mayoría absoluta o por un pacto mínimamente estable. Incluso en la comunidad, por ejemplo, en el caso Cifuentes, en la Comunidad de Madrid, bueno, ya el caso Cifuentes hace que se plantee una moción de censura y que, claro, el equilibrio de la fuerza posibilita que pueda haber otro presidente de la Comunidad de Madrid en cualquier momento. Es decir, que no se deja de estar en tensión nunca, ¿no? Claro, eso lo hace la nueva composición político y parlamentaria de las distintas corporaciones. Están muy fragmentadas, hay muchos partidos. Raro es el que hoy en día tiene o va a tener una mayoría absoluta. Yo creo que ya hoy en día no hay que pensar, salvo casos muy puntuales, mayoría absoluta. Y cuando no hay una mayoría absoluta, en cualquier momento el baile igual que da, lo quita y hay que estar. Y más en partidos que saben que van a entrar dentro de nada también en guerras internas
de rivalización para unos procesos de primarias o para de nuevo erigirse como él o la líder de ese partido. Y yo creo que lo que estamos es despistando mucho a los políticos del trabajo que tienen que hacer durante el año. Los tenemos más pendientes de eso que de su trabajo. No va a haber mayoría absoluta salvo la de Juancho Ortiz, ¿no? Que ha dicho Antonio Sanz que no está ante el candidato, sino ante el futuro alcalde. Que de esas declaraciones que son de perdedor. Perdóname, pero cuando alguien dice eso es que sabe que lo tiene muy complicado. El problema de lo que planteamos es que en lugar de la moción desde la posibilidad o la fragmentación generar dinámicas que contribuyeran a trabajar más por los ciudadanos, generan dinámicas que lo que contribuyen es a ese elemento propagandístico exacerbarlo, y al final estamos en lo que denunciábamos antes o en lo que criticábamos antes todavía más ampliado, porque estamos en una guerra que no parar durante 4 años. A mí lo que me interesaría saber es cuáles son los ayuntamientos en los que puede haber una moción de censura hoy día en la provincia de Cádiz. Ese es el punto que habría que plantearse. ¿Qué gobiernos a lo mejor interesa una ruptura para dejar muerto al que dejas fuera y de cara a dentro de un año terminar de darle la puntilla? Pues en el último año antes de unas elecciones no puede haber moción de censura, por así eso que queda un mes. Tiene que ser ya. Si hay alguna, que yo no creo que vaya a haber en la provincia de Cádiz ninguna, tendría que ser en este último Hombre, ha habido ayuntamientos que estaban regular, pero ya a esta altura es complicado. Sí, de luego va a ser también muy interesante ver este último año. Hombre, tenemos que tener en cuenta que es el primer mandato en el que en muchos ayuntamientos han entrado Ciudadanos, Podemos o fuerzas similares. Entonces también habrá que estar muy atentos a este último año que hay antes de las elecciones, si eso va a redundar en una parálisis absoluta de la gestión municipal por el hecho de lanzarse en pre-campaña y por no tener los apoyos suficientes a la hora de gobernar, porque claro, es muy difícil ahora cualquier complicidad, el situarse en contra del poder sí te da rédito político, pero cualquier complicidad puede anclarte o condenarte electoralmente por la identificación de las dos siglas. Bueno, yo veo que tú no eres asesor de Fran González, porque ha planteado la Sí, dinámica totalmente opuesta. O sea, Fran González ha hecho lo contrario. exactamente lo contrario. Pero, o sea, justo cuando la lógica política es lo que tú planteas, es decir, hay que apoyar durante 3 años y el último año separarse para quitarse cualquier rémora que suponga haber apoyado al poder durante ese tiempo. Verdad. Pero el Partido Socialista lo ha hecho. Claro, es que ahora las dinámicas son muy complejas, porque la sensación es que, por ejemplo, en el caso de Cádiz, el PSOE, el gran peso en contra que tenía, que sentía que tenía, era haberse opuesto al cambio de la ciudad. Y quizás este movimiento, si se lee en sentido estratégico, se lee posicionarse precisamente en facilitar un presupuesto. Claro, el problema para la parálisis radica en los presupuestos, y Cádiz ya tiene presupuesto. Habrá que ver cómo funcionan el resto de grandes municipios de la provincia. Yo creo que Fran González lo que promovió fue retirar a Teófila Martínez de la alcaldía. Yo no sé si no se puede hacer un cambio mayor en una ciudad que cargarse una alcaldesa de 20 años. Pero bueno, yo creo que hay opciones que se tendrán que mirar. A mí hay ayuntamientos, como he dicho antes, quizá en Jerez, no sé ahora cómo está la cosa, hace unos meses estaba calentita, no sé, incluso en San Fernando, donde además el acuerdo de gobierno está con el Partido Andalucista, que ya no existe, con lo cual si se rompiera ese pacto, no sé dónde iría Fran Romero ni sus concejales, porque no tienen ahora mismo no están integrados oficialmente en ningún partido. Y yo creo que puede ser lo que decía Diego, que se hace muy a menudo, de oye, es como rompemos un año antes y después nos volvemos a juntar al final del trayecto, o no, o rompo para ya hundirte. O sea, ya esto es estrategia política de tablero de ajedrez, que a saber cada partido y cada localidad lo que plantea. ¿Y cuál es el futuro del Partido Andalucista? Ahora que lo ha citado, porque está Andalucía por sí, izquierda andalucista. ¿Creéis que tiene futuro realmente como tal? ¿Que va a tener el mismo peso que ha tenido el Partido Andalucista en algunos focos, esas formaciones? ¿O que la gente que votaba al Partido Andalucista va a trasladar el voto a otras formaciones como Ciudadanos del centro derecho? Yo creo que no. Yo creo que el voto que estaba en el Partido Andalucista, que se va a mantener en las 2 o 3 formaciones nuevas andalucistas, eso va a provocar que por la ley DON vayan para abajo, y hay mucho votante que a lo mejor se ha ido a PSOE o a Podemos y que no va a volver. Yo creo que
ya el Partido Andalucista en las últimas elecciones y desde las europeas iba con caída libre y en picado. Yo no sé estas próximas elecciones cómo va a acabar eso. Bueno, en realidad en la Bahía hay dos figuras, ¿no? Que son Mario del Peinado y Fran Romero, que son los únicos que habrá que ver si se presentan. Bueno, están Barbate y Miguel Molina, que sí, gobierna en la Bahía y sí, en Barbate es cierto que está Miguel Molina. Hay algunos otros lugares en los que, bueno, habrá que ver qué presentan, con quién se presentan. Ya sabemos que las municipales tienen mucho el componente personal en ciudades medias, como por decir Barbate, menos en San Fernando, un poco también en Puerto Real. Entonces, pues habrá que ver. El Partido Andalucista como tal no tiene futuro, porque está muerto. O sea, está no existe. Entre otras Está cosas, en liquidación. Entre otras cosas porque había que asumir unas deudas que nadie quería asumir. Así que cerraron el chiringuito y montaron una cosa aparte. Y lo curioso es que todavía hay gente que se presentó por el Partido Andalucista y está cobrando sueldo público, incluso con asesores en Diputación, gracias a ese partido que sin embargo está ya muerto. El futuro del Partido Andalucista, yo pienso que va a depender de una o dos personalidades que puedan salvar a algún concejal de la antigua ideología andalucista. Como tal, no va a ser, y yo pienso que en la mayoría de los municipios no va a ser a Andalucía por sí, ¿no? Que es quizás la que mayor número de representantes institucionales o cabezas visibles del Partido Andalucista tiene. Yo creo que la inmensa mayoría de las poblaciones no va a conseguir siquiera presentar candidatura. No sé si Fran Romero conseguirá presentarse, Antonio Jesús Ruiz si se quiere presentar por el puerto de Santa María. Entiendo que el alcalde de Barbate quizás pueda ser el único bastión que le quede como alcalde en una población en la que la gente pueda seguir votando a Miguel Molina más que al Partido Andalucista o más que... Hay que preguntarle a José David Sánchez otro día que venga si él va a encabezar alguna de las dos formaciones nuevas. A ver si nos da la primicia ahora aquí, Fanny. Yo pienso igual que Enrique, que creo que se van a ir disolviendo y cada uno va a tirar para un sitio hasta que... Yo no creo que esté muerto, sino suicidándose. La expresión. Y no creo que solamente pase con ese partido, ya hay muchos partidos en proceso de suicidio. De suicidio a falta de poca fecha. Que ya el PP ha empezado la carrera electoral. Que no queremos hablar de partidos que se suiciden, ¿no? Que ya ha empezado el PP la carrera electoral, decía, pero hay otros partidos, como por ejemplo ocurre en Ciudadanos, que hay gente dentro de Ciudadanos que se pone nerviosa porque, claro, el PP es uno de sus principales rivales para las próximas elecciones. Dicen que todavía no tienen fecha, quizás cerca de final de año es cuando vayan a elegir a los candidatos. ¿Cuándo creéis que es el momento idóneo? Muy rápidamente, porque ya estamos al borde del final. ¿Cuándo creéis que es el momento idóneo? ¿Creéis que el PP se ha precipitado o creéis que es lo lógico que haya por un año vista con esa regeneración que ha planteado, al menos de sus caras, no de sus equipos? Yo pienso que además siempre lo ha hecho así el Partido Popular, siempre ha ido con mucho tiempo. Yo por experiencias anteriores, con un año, incluso antes, la inmensa mayoría de los candidatos han estado ya nombrados. O sea que no es solo una cuestión por regeneración, que creo que sí me parece correcto, que si tú vas a presentar a un candidato que no era el que tenías antes, lo lleves con tiempo. Y por si me quedo con tiempo, la cuestión de Ciudadanos, yo lo veo normal. Ahora es cuando están viendo posibilidades de conseguir algún tipo de poder y de representación, es normal que haya más gente que quiera estar en primera posición. Además que han mandado a los ojeadores a Europa para fichar extracomunitarios, ¿no? Manuel Valls, igual a Hidalgo viene a San Fernando, vamos a ir trayendo a políticos destacados. Bueno, Hidalgo ha venido muchas veces a San Fernando. Lo digo de candidata, que ahora que lo consigue. A ver, yo creo que Ciudadanos en realidad... Se queda así con la ascensora. La marca de Ciudadanos es Albert Rivera. Yo recuerdo la campaña electoral del año pasado que... O sea, perdón, las últimas elecciones, que las volatinas eran la cara de Albert Rivera, por lo tanto su marca potente de Rivera es arrimada y habrá que ver si son capaces de, en algunos municipios relevantes, encontrar candidatos que también puedan sumar y que no resten. Yo creo que ese es el principal reto para Ciudadanos en este momento. Y bueno, pues por eso manejan sus tiempos. A mí me sorprende también que el Partido Socialista, que sí que es un partido más clásico, que lleva sus tiempos, aún no haya designado o aún no haya elegido los candidatos para los principales municipios de la provincia. Yo creo que incluso van tarde. O sea, cuando ha habido un proceso de regeneración de candidatos tan radical como el del Partido Popular, yo lo hubiera hecho incluso 6 meses antes, porque hace falta un rodaje, hace falta... que a lo mejor hay candidatos que no están metidos en equipos de gobierno o que no tienen que adaptarse o tienen que estudiar,
y necesitan que el votante, o no solamente el ya consolidado, sino el nuevo votante o el que se pueda robar a otro partido, se quede con tu cara, básicamente. Y por esa razón yo no entiendo que el resto de partidos no estén ya posicionándose a un año vista con un candidato definido. Más aún, te digo yo, las formaciones de Podemos en la provincia, que con el San Benito del tema de las primarias, eso parece que se eterniza, o incluso el Partido Socialista, que además se ha dado la circunstancia de que había determinados alcaldes por los que nadie daba un duro y consiguieron llegar a alcaldes. Y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Quién defenestra a un alcalde que ha estado 4 años, aunque lo pusieran para perder? ¿Qué va a pasar en Jerez? ¿Qué va a pasar en el Puerto? Es muy difícil. ¿Qué pasa en San Fernando? Entonces, esa es una figura que un alcalde normalmente deben echarlo, salvo en Sanlúcar, claro. Pues eso lo sabremos en poco tiempo. Fanny, ¿qué opinas? Él decía lo de que las caras vayan sonando por sacar el nuevo candidato. Yo creo que el PP no ha pensado en eso, porque la cara la tenemos ya más que sonada. No hay, sí, es verdad que todos son además en todas las poblaciones al menos de la no hay Valladolid, una son de gran equipos. renovación, no hay sorpresas, digamos, no han sorprendido en la elección de candidatos, y eso no sé si les va a perjudicar, posiblemente sí. Pues con esta reflexión la vamos a dejar aquí en 8 en Clave Cádiz. Enrique Montiel, Fanny Escoriza, Diego Osa, José Antonio Vázquez, muchísimas gracias por estar una noche más aquí en 8 en Clave Cádiz, y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves con Punto de Vista y Remedios Palma, una entrevista que tendremos aquí en 8 Televisión, en Punto de Vista. Muchas gracias por escogernos, buenas noches.